Bueno chicos, pues debido a la demanda de peticiones que he tenido en cuanto a dudas respecto a estos exámenes de estadística de cuarto de la ESO, he decidido que mejor, en lugar de explicaros todo a cada uno de vosotros, os lo voy a explicar juntito mediante un vídeo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Mirad, creo que era el examen del año 14-15, aunque aquí ponga 13. Dos preguntas. La primera es un ejercicio de estadística unidimensional, solamente se mide una cosa, en este caso es la edad de un grupo de personas. En lugar de dárnoslo mediante una tabla de frecuencia, nos dan los datos en un histograma. No están bien las barras, deberían estar unidas, pero esto es un histograma, ¿vale? Va de 10 a 30, tengo 5 personas. De 30 a 50, 25. De 50 a 70, 25. Y de 70 a 90 tengo 30 personas. Bien, esos datos vamos a pasarlos a esta tabla, no a esta, a una más grande que tengo, que he hecho para que la veáis mejor. Está aquí, ¿vale? Pero es la misma. Entonces vamos a ver cómo pasaremos esos datos. Una vez que tengamos los datos en la tabla, vamos a ir calculando las distintas columnas, como se ve en los vídeos, y a continuación, utilizando las fórmulas de la estadística unidimensional, es decir, todo el tema de media, mediana, moda, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, vamos a ir calculándolo, ¿de acuerdo? Pues ya digo, empezamos ahora con la tabla. Y para la tabla, ya os digo, voy a coger los datos que estaban aquí en mi gráfica y lo voy a ir pasando aquí. En concreto, esta columna primera que se llama intervalos. No aparece en la tabla del examen, pero sería bueno que la pusieseis, ¿vale? De hecho, es muy importante. Venga, pues empezamos. Los intervalos son de 10 a 30. Bien, ya estoy aquí. En el primer intervalo, el que iba de 10 a 30, acordaos, de 10 a 30 tenemos solamente 5 personas, y en el segundo, de 30 a 50, tenemos 25. Se coloca aquí en la frecuencia absoluta. En los otros dos intervalos tenemos 25 de nuevo en el tercero, y en el último, en el cuarto, tenemos 30. Pues se colocarían también aquí, 25 y 30. Si sumamos, que me va a dar el número total de datos, la suma me da 85. El enunciado me decía que eran 100 datos. Bien, eso ocurre a veces, el enunciado está mal, yo me fío de mis datos. Si mi dato me dice que hay 85 datos, es que son 85 con todo. Voy a comprobar para ver que efectivamente en la gráfica todos los datos están correctos. Como están correctos, yo continúo a partir de aquí. Bien. Para calcular la media veo que me hace falta el producto, que es la multiplicación de cuántas veces ocurre cada dato por el valor del dato. Pero es que resulta que estos 5 datos, yo no sé si son 10, 30, 25, 40, o sea, cualquier valor que esté entre 10 y 30. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos lo que se llama, en este caso, la marca de clase, ¿vale? La marca de clase es la mitad del intervalo, pues entre 10 y 30. ¿Quién es el valor que lo representa? Pues justo la media, 20. Se calcula sumando los dos, 10 más 30 son 40, entre 2, 20. Así con lo demás, 30 y 50 son 80, entre 2, 40. Fijaos, si los intervalos van de 20 en 20, las marcas de clase también van de 20 en 20. Perfecto, ya me puedo olvidar de mis intervalos y trabajar como si eso fuesen una variable discreta, es decir, nada de variables, datos agrupados. ¿De acuerdo? Ya los intervalos no me hacen falta en principio para nada, ya puedo seguir trabajando el resto de la tabla. Bien, voy a ir haciendo despacio la primera, la siguiente la voy a hacer rápido, ¿vale? Y en el vídeo veréis cómo aparecen al final ya rellenas. En el primer caso, el producto, que es para la media, sería x sub i por f sub i, es decir, x sub i por f sub i serían 20 por 5, bueno, pues serían 100. El siguiente, 40 por 25. El producto al cuadrado que vamos a utilizarlo para calcular la varianza sería x sub i al cuadrado, es decir, 20 al cuadrado por f sub i, que son 5. Primero, 20 por 20 son 400, 400 por 5, 2000. Muy bien, pues ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es coger la frecuencia absoluta, en el primer caso son 5, y a partir de ahí vamos acumulando, es decir, vamos sumando lo que llevo, lo que me da el siguiente intervalo. 5 más 25 que hay en el segundo intervalo ya son en total 30. 25, 30, perdón. 30 más 25 del siguiente intervalo son 55, y 55 más 30 del último intervalo serían los 85 que tenemos en total. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a rellenar el resto de la tabla. Muy bien, pues ya tenemos nuestra tabla. Ahora tenemos que empezar a usar nuestras fórmulas para calcular media, mediana, moda, etcétera, ¿vale?
Mira, vamos a empezar con los parámetros de centralización, que serían los que tenemos por aquí, la media, la mediana y la moda. En la media dice que la suma de las columnas 3 y 2, es decir, la suma de los x por fi partido de la suma de la frecuencia absoluta. Suma de producto entre suma de frecuencia absoluta. Bien, pues eso sería la media es igual suma de la columna 3 entre suma de la columna 2. Suma de la columna 3, producto 5000. Suma de la columna 2, número de datos 85. Y eso nos da 58,82. ¿De acuerdo? 58,82. La moda sería el dato que más se repite. El dato que más se repite es el que tiene de frecuencia absoluta 30, es decir, la moda sería 80, o si nos vamos a los intervalos, eso se llama clase modal. La clase modal decimos que es la de 70 a 90. En cuanto a la mediana, que suele dar más problemillas. Vale. La mediana, buscamos lo primero. La mitad de los datos. Si los datos son 85, la mitad de los datos serían 42,5, ¿vale? Es decir, esto es 85 entre 2, 42,5. Muy bien. Y ahora me vengo aquí y miro en la frecuencia absoluta cuál es el primer dato que pasa de 42,5. Este de aquí. Bueno, pues la mediana sería o el 60 o esta clase que tengo aquí, ¿vale? La mediana entonces, vamos a suponer que estamos trabajando con datos sin agrupar y así ya me sirve para dos, ¿vale? La mediana sería 60. Y si tengo que trabajar con los cuartiles, pues el cuartil 1 tengo que es la cuarta parte de los datos, es decir, 85 entre 4, que me daría 21,25, ¿vale? ¿En qué momento se sobrepasa el 21,25? Aquí. Pues entonces el primer cuartil sería 40. Esta es la media. Estas son la clase modal y la moda. La mediana, y ahora el tercer cuartil es cuando tenemos las 3/4 partes de los datos. Es decir, 3 por 85 entre 4 sería, pues como esto multiplicado por 3. Sería 63,75, ¿vale? ¿En qué momento paso eso? Aquí, bueno, pues resulta que el tercer cuartil va a estar metido dentro de ese grupo del 70 al 90, es decir, en el 80. Podríamos hacer un diagrama de caja y bigote, etcétera, no vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Mira, nosotros nos hemos centrado un poquito en algunos de los apartados del ejercicio, ¿vale? Porque aquí tenemos el apartado A, construye la tabla de frecuencia absoluta, relativa y absoluta acumulada. La frecuencia absoluta la tenemos, la absoluta acumulada no. La relativa, no la hemos calculado, pero la frecuencia relativa normalmente la llamamos H, ¿vale? H minúscula, HI, sería la frecuencia absoluta entre el total de los datos, 5 partido 85, ¿vale? 25 partido. El resultado sería aproximadamente 0,06. Y esta suma debería darnos aproximadamente 1, ¿vale? A nosotros nos va a dar 0,99, pero debería darnos 1. Bien, entonces, ya primero tenemos el primer apartado que calcula toda la frecuencia absoluta relativa y absoluta acumulada. Segundo, representa frecuencia absoluta mediante un diagrama de sectores. Vale, para eso tendríamos que haber calculado el ángulo, que si lo recordáis era 360 por este dato, por la frecuencia relativa. 360 por aquí, imaginaos que lo quiero poner aquí. ¿Vale? Ángulos. Pues aquí 0,06 por 360 y así con todo, ¿vale? Y después hacemos un diagrama de sectores sin mucha más complicación. Estos son los que me interesan a mí. C, D y E. Calcula media, mediana y moda. Ya la tenemos hecha. Después me pide cuartiles. Los cuartiles lo hemos utilizado, ¿vale? Lo hemos calculado. Y lo que me está diciendo, bueno, pues que los cuartiles, si os fijáis, si hiciésemos el diagrama de caja y picote, veréis que está desplazado hacia la derecha, los datos están muy agrupaditos por esta zona y muy pocos al principio, entonces ahí
estaría más desplazado hacia la derecha, ¿vale? El otro apartado que me interesa mucho es la parte de, bueno, rango, desviación típica, coeficiente de variación. Para eso hay que hallar la varianza en principio, ¿vale? Bueno, el rango, aunque no os pongo la fórmula, el rango es fácil, ¿no? Porque el rango no es más que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿vale? Entonces el rango es el máximo valor menos el mínimo. De nuevo, si nos olvidamos de los intervalos, nos vamos a los intervalos de clase, o sea, a las marcas de clase, estaremos hablando del 80 y el 20, pues el rango, si estamos entre 80 y 20, tengo un rango de 60 años, variación máxima entre la persona más vieja y la más joven de nuestro grupo. Después me pide desviación típica, coeficiente de variación. Vale, para la desviación típica me hace falta esta formulita de aquí de la varianza, ¿vale? Que me dice que la varianza es la suma de la columna 4, que es la de las x cuadrado, esta, entre la columna 2, que son el número de datos, n, menos la media al cuadrado, la media, acabamos de calcularla, ¿vale? Una vez que tengamos la varianza, la variación típica simplemente hacer la raíz cuadrada, y por último el coeficiente de variación no es más que la desviación típica dividido entre la media. Bueno, pues es decir, esta es la única más complicada que nos queda de momento, que es 4 entre 2 menos la media al cuadrado. Bueno, pues vamos a ello. Sería varianza, suma de la columna 4 la suma de columna 4 suma la columna 2, a ver, así, vale, suma la columna 4, suma de la columna 2, menos la media que la hemos hallado antes al cuadrado. Y eso me da una varianza de 351,56. ¿De acuerdo? La desviación típica. Igual raíz cuadrada de la varianza. Eso me da, por último, coeficiente de variación. Variación típica partido por la media. Y eso me da 0,32, que se puede poner en tantos por ciento, sería un 32% de coeficiente de variación, ¿vale? Muy bien. Los datos no están demasiado separados, ¿vale? Un coeficiente de variación pequeñito, me dice que los datos están bastante juntos. Este sería todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Os lo mandaré, pero esto sería el ejercicio en sí. Ahora pasamos al de la variable bidimensional.